Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. No te voy a preguntar cómo fue tu semana, porque literalmente acabamos de grabar hace 5 minutos. Inventemos una semana. Inventemos. Mi semana fabulosa. Sí. Nos fuimos Esta semana me vacuno, me doy la cuarta dosis. Ay, es verdad. Aún no lo hice. Fuimos al teatro, repetían la misma historia. Sí. Y escuchen esto. ¿Vieron? No se escucha nada, no hay perritos ladrando. Ah, es que estúpida, pensé que ibas a poner algo. Ahí estaba esperando a ver qué. Es que encima te pusiste tipo así. No, puse el silencio. Ah, está bien. Muy bien. Sí, no hay perritos. No. Así que Los vamos hemos a comido a arrancar. los perritos, no mentira. Pero... ¡Oh! Gabriela. Bueno, ¿te parece que arranquemos entonces si no tenemos absolutamente nada para decir? Bueno. Bueno, esta semana les traigo una historia que en los últimos años estuvo medio presente en los medios porque salió una serie sobre Elia. Ya. Yo la conocí hace un tiempo, no me acuerdo si me la recomendó una amiga nuestra o me la recomendó Ezequiel, el novio de Jessie. Me acuerdo de no haber sé. estado charlando sobre esta serie, vos no estabas ese día. Me acuerdo de haber estado charlando sobre este documental en una tipo merienda con ellos, pero no me acuerdo quién fue el que me la recomendó. El tema es que la vi en HBO. Capaz Y fue el la caso misma fue vez como, que te recomendaron el otro documental que después les pregunté, che, ¿qué pasa sobre esto? Ay, ya lo hablamos en la merienda. Bueno, perdón porque yo no estaba. Ah, sí, fue ese día. Fue ese día porque la cosa y yo íbamos a ver Gear y antes íbamos al Conex con Jessie y Ezequiel. Fue ese mismo día. Tuvimos una gran charla sobre documentales y vos te la perdiste toda. Bueno, pero yo no iba ni al Y el Conex ni documental al del que vos hablás era el de Fire Festival. Ese. Pero bueno, yo conocí este caso ahí. Y es un caso que tiene muchas cosas interesantes porque como que pensás que va para un lado y después va para otro lado. Sí. Y las víctimas no son tan víctimas, son más victimarios. Y los que crees que son victimarios en realidad son víctimas. Así que nada, no voy a seguir dando mi opinión personal. Sí. La serie no la viste, ¿no? No, The Act no. Así que nada, no vamos a irnos más por las ramas y vamos a meternos de lleno en la historia de Didi Blanchard y su hija Gypsy Rose. Didi. Didi, como la hermana de Dexter. Sí. Omelette du fromage. El domingo 14 de junio de 2015, los amigos y vecinos de Didi Blanchard, de 48 años, se sorprendieron y se asustaron cuando vieron que alguien había subido un estado en el Facebook de la mujer que decía «La perra está muerta». Al poco tiempo apareció otro estado que decía que había matado a la mujer y violado a su hija. Es más, no sé si no lo decía en términos como medio de la destripé como un cerdo, una cosa así, ¿eh? Era como más violento lo que... Todo esto la manera en la que decía. En un estado de Facebook. Esto aparece en el Facebook de la mujer. Ah, Los vecinos, los amigos empiezan a ver estos estados y se empiezan a asustar y empiezan a charlar como entre ellos y algunos dicen como, bueno, voy yo a la casa a ver qué onda, bla, bla. sí. Porque nadie sabía quién fue el que posteó estas cosas, pero todos empezaron a preocupar, ya que tanto Didi como Gypsy, su hijita, eran muy queridas en la comunidad. Al ver esto, los vecinos de la familia llaman a la policía para que vaya a verla, porque algunos de ellos habían ido a la casa y notaron que el auto estaba en la entrada, pero no podían entrar a la casa a chequear. Claro. O sea, como que los que podían hacer eso era la policía nada más. Le dijeron a la policía que estaban sumamente preocupados porque hacía días que no las veían por el barrio y de repente aparece este estado de Facebook. Entonces, cuando a la madrugada del 14 de junio de 2015 los agentes de policía ingresan a la propiedad, encuentran a Didi Blanchard sin vida en su propia cama. Estaba boca abajo sobre su colcha rosada, en medio de un enorme charco de sangre. Se notaba que el cuerpo estaba así ya hace unos días. Su espalda parecía medio un colador de la cantidad de puñaladas que había recibido. Ah,
Y algo que todavía preocupaba más a los vecinos era que en la casa no había rastro de su hija Gypsy Rose, que era una niña con salud muy frágil, ya que padecía de varias enfermedades y no podía moverse por sí misma porque estaba en silla de ruedas. Ok. Lo raro es que la nena no estaba, pero sí estaba la silla de ruedas. Ah. O sea, alguien se la había llevado. Claro, la policía acá cree que la secuestraron a la nena. Los investigadores tenían una meta, encontrar a Gypsy. Hmm. Y la encontraron al poco tiempo, no demoraron casi nada. 24 horas después, la policía la encontró en otro estado, Wisconsin, en la casa de los padres de su novio, Nick Goldshon. Ujú. No le fue difícil seguir las pistas porque pudieron seguir el camino mediante recibos de compras, pasajes de micros, filmaciones de cámaras de seguridad. Y además estaban los posteos de Facebook que fueron rastreados hasta el IP de la computadora de Nick. Ujú. Ah, o Fue sea ento- que él lo escribió, claro. Van, los buscan y acá se llevan la verdadera sorpresa. Gypsy Rose no era esa niña enferma como creían. Era una mujer adulta que caminaba lo más bien. Ok. Y ahora acá vamos a hacer un stop y vamos a volver para atrás a ver qué es lo que pasó y cómo se llegó a esto. Bueno. Ese es el sonido de rebobinar. Ok. Claudine Didi Blanchard nació el 3 de mayo de 1967 en Chuck Bay, Luisiana. Era la menor de los 6 hijos que tuvieron Emma y Claude Pitre. Era una familia algo polémica, digamos, porque Emma, la madre, tenía problemas con el dinero. Gastaba mucho, same, y le había agarrado como el gustito a las cosas ajenas. Ah, ok. Acá no same, acá no. Mientras que Claude, su marido, tenía que bancarse estas situaciones y después ir a sacarla de la comisaría cada vez que la agarraban. Oh, dolor de huevo. La mayor cantidad de veces que la agarraron fue en lavadero llevándose ropa de otras personas. Y le robó $4,000 a su propio suegro. Emma era un problema, pero no se comparaba con lo que iba a terminar siendo Didi. Años después, Emma se enferma y la encargada de cuidarla fue Didi, que era la única de la familia que vivía con ella en ese momento. Ok. Terminó muriendo a los 59 años y acá pasó algo que no pasa en una familia normal. Es que el resto de la familia sospechaba que Didi no la había cuidado bien a Emma Ujú. y que Emma podría haber muerto por inanición. Mm. Habían notado que su hija jamás la higienizaba y le daba muy poco de comer. Esto queda medio en la nada y Didi sigue con su vida como si nada hubiese pasado. A los 24 años se casa con Rod Blanchard, un chico de 17, ella 24, que todavía estaba en el secundario, porque 17. Ujú. Ya, menor Como de edad. motivo, sí, como motivo de esta unión. Didi queda embarazada, pero poco antes del nacimiento de su hija Gypsy Rose, el 27 de julio de 1991, Rod decide terminar con la relación. Se arrepintió de haberse casado tan joven. Y sí, Y sí. repitan conmigo, 17. Además había cosas de su esposa que no le gustaban. Leí que una de ellas es que Didi era medio Graciela Alfano y hacía brujerías, pero fue como lo leí solo en un lado solo. Ok. ¿Cómo era ese el alfa? El tema es que Rod y Didi se separan, no importa si hacía brujerías, no hacía brujerías. A él algo no le gustó de ella. Y A él no le gustó. Hice brujerías, pinché su muñeco y dije, quiero olvidarlo. Sí, recitaba toda la canción. Una vez separados, Didi se obsesiona con su hija. Mejor dicho, se obsesiona con la salud de su hija. Se instala con la bebé en la casa de su padre y su nueva mujer Laura. Ujú. Didi era quien se ocupaba de la cocina. Era la encargada de hacer la comida para todos. Al poco tiempo, su madrastra enferma gravemente y pasa más de 9 meses en cama. Creían que había sido algún tipo de intoxicación por algo que había comido, que le había como desencadenado distintos problemas de salud. Sí. Laura acá sospecha que Didi le había puesto algo en la comida y la había intentado matar poniéndole veneno que tenían para matar plantas Sí. en la casa. Entonces esto, sumado al modo en el que trataba a Gypsy Rose, porque era como esta cosa obsesiva que nadie podía acercarse a la nena, nadie podía tocarla, nadie nada, Ujú. hizo que Laura y su marido, el padre de Didi, decidieran echarla de la casa.
Milagrosamente apenas se fueron, Laura se recuperó. Y sí. Es como el del envenenador de las tazas de té o como la otra enfermera, ¿viste? Esas cosas Yo cuando, te iba a decir, cuando es esos como se la van. nena, como la nena de Sexto Sentido, ahora que se muere porque la madrastra le ponía Ah, sí, sí, veneno. sí, sí, sí. Es como que cuando se va el envenenador, tipo de golpe, ay, no tengo más problemas de salud, ¿viste? Debía ser el estrés. Sí, sí. Didi acá se muda lejos para que su familia no pudiera meterse en su vida y más importante ahí aún para que nadie se pudiera acercar a Gypsy. Ay, qué Y de esta pesada. manera ella era la única cuidadora de la niña. Cuidado. Cuando Gypsy tenía tan solo 3 meses de vida fue la primera vez que Didi la llevó a un hospital por, abro comillas, cierro comillas, problemas de salud. Ok. La mujer le dijo a los especialistas que su hija dejaba de respirar por las noches. Después de hacerle un batallón de estudios, logra que la diagnostiquen con apneas de sueño, que es un trastorno en el que básicamente dejas de respirar y volvés a arrancar a Sí. hacerlo varias veces durante la noche. Los médicos la mandaron a casa con un aparatito que iba a ayudarla a respirar, pero Didi no se quedó conforme y siguió consultando a distintos especialistas por distintos síntomas que en teoría tenía la beba. Cuando Gypsy Rose cumple 7 años, Didi le cuenta a todos sus conocidos la triste noticia de que habían descubierto que su hija tenía alteraciones cromosómicas y una distrofia muscular que le impedía caminar con normalidad. Ok. Acá la nena queda como estancada en una silla de ruedas, Ujú. consigue la silla de ruedas y la obliga a sentarse en ella. Gypsy, que sabía que podía caminar, porque Ujú. no Sentís estaba, que podés no caminar, tenía claro, sí. sabía que podía caminar, no tenía ningún problema de distrofia muscular. Le cree igual a su madre y se queda quieta en su sillita porque nada, mamá sabe lo que es mejor para ella y si te dicen sos inválida, debes ser inválida. Y si sos chiquito y tu mamá lo dice, obvio, sí. No, qué por sé eso. yo. Pero bueno, qué horror. En 2001, el Hospital Universitario de Tulane le realiza estudios a Gypsy por su distrofia muscular y los resultados fueron negativos, Ujú. para sorpresa de nadie. No tenía nada. A pesar de eso, Didi siguió repitiendo que su hija tenía esa afección y la nena seguía en la silla de ruedas. Ok. La mujer llegó a falsificar historia clínica diciendo que la Real se había destruido, me parece que durante Katrina, porque vivían en Nueva Orleans. Ah, ok. Entonces los médicos medio que tenían que creerle cuando iba a un lugar nuevo, ella porque nada, no tenías un historial que comprobara lo contrario. O sea, es Claro. como medio, no hay historia clínica, tenemos que, o sea, vamos Creerte a a vos. creerle a la mamá. Sí. Didi y Gypsy Rose continuaron deambulando de hospital en hospital. Lo único que la madre quería era que le prestaran atención a la chica. Con insistencia consiguió que otros médicos avalaran más estudios para los síntomas que tenía su hija, síntomas que iban creciendo día a día. Con el tiempo, Gypsy Rose acumuló en su ficha médica una lista interminable de enfermedades y trastornos. Asma, epilepsia, problemas auditivos, problemas musculares, discapacidad visual, parálisis del tronco inferior, daños en su sistema digestivo eran algunas de las cosas que tenía. De todo. Entre 2004 y 2014 fueron más de 100 veces a distintos consultorios médicos. Mm. Durante esos años, Didi comenzó a alimentar a Gypsy Rose a través de una sonda por algún motivo que también impedía que la chica se alimentara normalmente, supuestamente. Como que, Ok. no sé, ella decía que tenía algo en la garganta que hacía que no pudiera tragar, bla, bla. Mm. Gypsy cuenta en una entrevista más adelante que este era un procedimiento súper doloroso para ella porque cada vez que le tenían que cambiar, porque en realidad me parece que al principio fue una sonda tipo de la que va por la nariz, pero Sí. después me parece que era directamente el tubo el que va como directamente al estómago Mm. y que cada vez que se le tenían que cambiar este tubo era como una tortura para ella, porque no Sí. sé por qué se lo hacían como sin anestesia y sin nada, es como horrible era. No. Y al poco tiempo, por si todos estos problemas que ya les conté hasta ahora parecían pocos, su madre revela que Gypsy tiene leucemia. Ok. Cada vez que salían de su casa para visitar a los especialistas era todo un tema, porque nada, silla de ruedas, tenían un tanque de oxígeno para el asma, era como... Mm. O sea, las enfermedades de Gypsy eran tantas que medio que estaba como el capítulo de Los Simpsons que el señor Burns va al médico y le dice que tipo tiene todas las enfermedades del mundo, pero perfectamente equilibradas. Bueno, Gypsy era una cosa así para Didi. Soy invencible, dice él, no Sí, claro, no, al contrario, bueno. Era como una cosa así. Sí. Que hay como una puertita y todas están queriendo Sí, pasar, todas la pero no. empujan.
pero nadie puede pasar. No. Porque Didi descubrió que también tenía epilepsia y convulsiones. Cada trastorno además implicaba más y más medicamentos. Entonces, las montañas de remedios que tenía que tomar la pobre nena, le provocaron algo horrible que fue que perdiera todos los dientes. Ok. A mí lo que me sorprende igual es cómo hacía que para convencer a los médicos, porque supongo que alguien le tenía que recetar estos remedios. Y sí. O sea, no es que tenía estudios que avalaran lo que ella decía. Yo tengo aval y traelo Tráelo, aval. Val. Entonces, no sé, salvo que las diferentes medicaciones le trajeran como distintos síntomas que después iba y la medicaban para estos síntomas también, o sea, no sé cómo nadie la denuncia con servicios sociales o algo. Porque o sea, vivían siempre al mismo lado, tampoco es que estaban mudándose de acá para allá. O sea, sé que el padre, ponele, estaba como lo más presente que podía, pero la realidad es que tampoco ella dejaba que se acercara mucho a la nena y el hombre vivía en la otra punta del país. Entonces Claro. no es como fácil poder ir todo el tiempo a la otra punta del país. Más si estás con alguien del otro lado que no te facilita nada. Obviamente, con un estado de salud tan delicado, Gypsy no podía ir al colegio, porque imagínate. Entonces era educada en casa por su madre. No tenía amigos, no jugaba con nadie, le dolía el cuerpo todo el tiempo. Sufría de náuseas por el exceso de medicación. Yo esto pienso, o sea, si a mí cuando me sacaron una muela, la mezcla entre el calmante y el antibiótico me hicieron mierda el estómago, pero mierda el estómago por tomarlo 4 días, imagínate esta nena lo que debía hacer. Sí, no, terrible. Incluso, o sea, la pobre Gypsy Rose se la pasaba combatiendo enfermedades inexistentes. Incluso fue sometida a varias cirugías exploratorias a ver si encontraban algo. Vivía siempre entre lo que su madre decía que tenía y lo que ella sentía. O sea, estaba muy confundida y nada, después de este supuesto diagnóstico de leucemia, Didi le rapa la cabeza porque es como, no, total se te va a caer el pelo igual. Que eso también ya de por sí debe ser retraumático para una persona. Pero todo, porque aparte imagina que esto empieza, imagínate que esto empieza cuando es chiquita. Uno ya, viste, Esto empieza hasta ya cuando uno era sabe bebé que- y va por las apneas de sueño. O sea, como que Claro, nunca pero- conoció otra vida ella. Claro, pero aparte es como a uno grande ya no le gusta ir al médico y cuando tiene que ir a hacerse chequeos comunes, digamos, no así tan invasivos. O sea, imagínate No, esto, una horrible. nena chica, todo el trauma también, ¿no? Doloroso, traumático, Sí. todo. Didi le rapa la cabeza y pide ayuda a distintas organizaciones. O sea, y para conseguir esta colaboración empieza a obligar a Gypsy Rose a fingir cosas que la joven tipo no experimentaba, como exagerar estos síntomas que Didi decía que tenía. Diferentes organizaciones caritativas como la Fundación Make-A-Wish o la Casa de Ronald McDonald colaboraron con la causa. Les regalaron viajes a Disney, regalos, un auto en el que entraba la silla de ruedas. Les hacían entrevistas y les pegaban los tratamientos, pues la salud en Estados Unidos era imposible. Imagínate con supuestamente todas estas millones de enfermedades que tenía la nena. Como si era poco, el huracán Katrina les destruyó la casa y Hábitat para la Humanidad les construyó una nueva. Okay. Todos conocían a Gypsy Rose, sus dramas de salud, y Didi disfrutaba de la atención y de los beneficios que le daba ser la madre de una chiquita como tan delicada. Porque además imagínate que todos adulaban a la pobre mujer que dedica su vida a cuidar la cuidado. salud de su pobre nena enferma. Claro. Pero por más control que tuviera, había algo que no podía evitar y era el paso del tiempo. Por ende, Gypsy crecía. Claro. A sus 19 años, y acá no estoy tan segura que hayan sido efectivamente sus 19 años, porque ahora voy a hablar de eso. Gypsy ya estaba cansada de fingir cosas como que no podía caminar, porque su cuerpo constantemente desmentía lo que su madre le afirmaba. O sea, ella no se sentía mal. O sea, ella, bueno, más allá de que por tomar tantas pastillas o todo eso te duela mucho. el Sí, estómago, pero lo que ponele, sea, a pero su no- vez es como, sabía que ella, o sea, que no podía tenía problemas claro. musculares, que si ella se paraba podía caminar normal. Claro, eso pensaba, porque yo pensaba, si vos sos inválido es que básicamente no sentís las piernas, ¿no? Creo que no. O sea, no sé si sentís la piel, ponele, o si alguien te toca la pierna, lo sentís. Eso la verdad es que no tengo idea. Claro, Creo que claro. no. Pero, o sea, como que vos no Porque podés en las hacer el películas, al reflejo menos- de levantar los Claro, pies. no. Eso no. No.
Claro, eso estaba pensando cómo hacen para tipo cuando... Sí, sí, claro, no. Entonces vos, la chica directamente, o sea, sentía que sí, que, o sea, que podía Claro, hacer tic y levantarse, digamos. O sea, claro, el lo hacía. reflejo, digamos. Claro. O sea, lo hacía, se levantaba. Gypsy ni siquiera estaba segura de cuál era su edad, Mm, porque la madre como que había armado una historia que hasta obligaba al padre a seguir, ponerle una vez que lo llamó para el cumpleaños, era como no le digas la edad que tiene, porque el Gypsy tiene un retraso madurativo, entonces piensa que es más chiquita de lo que es. Y es como, o sea, capaz le trae esto un mambo en la cabeza si vos le decís, no, tenés 23 años, no 19. Como, Y además con tanto tratamiento, o sea, crecer tan mal, hizo que sí, ella se quedara como muy chiquita de tamaño. claro. O sea, no había crecido bien, parecía una nena a Sí, los sí, 20 yo vi años. las fotos de eso y parece sí una chiquita, una nena chiquita. Mientras el país se apiadaba de esa madre luchona, Gypsy Rose vivía en un infierno. Las discusiones entre madre e hija subieron de tono y se volvieron cotidianas. Las ansias de independencia de Gypsy Rose consiguieron que Didi la castigara. Comenzó a golpearla con un perchero y a someterla mediante la privación de comida durante varios días. Mm, Pero en la casa había una computadora y Gypsy se las ingeniaba para usar internet a pesar del control de su madre. Solía hacerlo por las noches mientras Didi dormía. Se metía a un sitio de citas online para personas cristianas y en 2013 conoció a Nick Goldschon, un joven de Wisconsin que tenía 2 años más que ella y trabajaba en una pizzería. En BuzzFeed decían que antes de esto había habido como otro encuentro con otro hombre también que había conocido por internet, me parece, algo ujú, así, que la madre la había encontrado y que la había castigado como encadenándola a la cama, ponele, pero mm, la verdad es que el único medio en el que lo leí fue en un artículo de BuzzFeed. Entonces no o sea, lo voy a comentar, pero no lo agregué como, pues claro. no era algo que estuviera confirmado o que lo hubiera visto en otro lado, en más fuentes. Bueno, conocí a Nick. Nick no era exactamente lo que Gypsy pensaba, pero con esa vida de mierda que tenía pobre chica, creía que había encontrado, o sea, al príncipe azul, Ujú, que le iba a rescatar como del dragón malo que era Didi. A su única amiga, Alia Goodman, sí, que me parece que era la hija de una vecina, ponele, la hija de una amiga de Didi, ujú, le confesó que quería casarse con Nick, como que se lo contó en secreto que había conocido un chico, y sí, le anunció también que ellos ya habían elegido hasta los nombres de sus futuros hijos. ok. Nick tenía una apariencia de chico amable, tenía un coeficiente intelectual muy bajo y además padecía de un desorden de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple. Ya hablamos de este trastorno el capítulo pasado, no el anterior, Ujú, que la que mató a la madrastra tenía. Lo mismo. Y ya les recomendé un canal de YouTube si les interesa el tema. 30 días antes de conocer online a Gypsy Rose, Nick había sido detenido tras ser sorprendido masturbándose mientras miraba pornografía en McDonald's. Todo muy normal. Además, amo porque, tipo, lo agarraron masturbándose en McDonald's, pero ellos se conocieron en un sitio de citas cristianas. igual. No, no voy a decir nada. Después se enojan con nosotros. Sí, sí, sí. Nick estaba muy interesado en el sexo sadomasoquista y llevó a Gypsy Rose por ese camino virtual. Nick era Christian Grey. Tenían una vida imaginaria activa en la que solían disfrazarse. Todo esto pasaba a la madrugada. Todo era virtual, digamos. Todo era virtual. Gypsy se sacaba fotos y llegó a posar con un cuchillo en su lengua, tipo... "Arr". Como ustedes no me ven, le estoy posando a Gaby como Gypsy Rose. Todo pasaba en la web, jamás habían visto en persona, pero querían hacerlo. Y lo lograron en el 2015, después de idear todo un plan en el que Gypsy Rose iría con su madre a ver Cenicienta al cine, la versión live action, en la que Robb Stark usa unas calcitas blancas. Está muy bien. Y él se encontraría con ellas de manera como casual, como que se conocían ahí, ¿entendés? Ujú, ujú. Gypsy le dijo a Nick que tenía que intentar caerle muy bien a Didi porque si no, no se iban a poder ni acercar porque Didi inmediatamente iba a bloquear Sí, cualquier todo. contacto. Una vez dentro de la sala, durante la proyección de la película, se las arreglaron para encontrarse en el baño y tener relaciones sexuales por primera vez. Que esto me sorprendió porque dije, ¿cómo hizo para que Didi no vaya con ella al baño?
No sé. Pero con lo la- logró. Con la silla de ruedas. Claro. Claro, pero lo logró. Al terminar la noche, Gypsy los presentó, pero Nick no le gustó nada a su madre y le prohibió que se siguieran viendo. Mm, Entonces capaz no era como que se conocían por primera vez. Bueno, nada, como que se encontraban de manera casual, ponele. No sé. claro. Después de esto la relación igual no se terminó nada, siguió online, como venían haciéndolo, y empezaron a hablar de cómo liberar a Gypsy. Una opción era que ella quedara embarazada, pero eso iba a llevar tiempo y además Nick no quería. Entonces medio que no les quedaba otra que hacer que Didi desapareciera de sus vidas. Y la única forma que esto iba a pasar era muriendo. Porque no creían que tuviera otra opción. O sea, Igual Didi amo la nunca jamás confianza. los iba a dejar. Embarazarse acá- o matarla. Claro. Nunca escaparse, Igual si se escapaban, la vieja esta los iba a encontrar, así que. seguramente. Pero acá ya era tipo ella adulta legalmente. sí, Pero sí. bueno, capaz Bueno, no estaba sé. enferma, no estaba en sus cabales, no sé. Y acá idean todo un plan para matarla. Pero Nick nunca había cometido un hecho tan violento y Gypsy Rose tenía miedo que se echara para atrás. Aunque, nada, que se quedara tranquila porque en los días previos al crimen Nick le escribió una carta a su novia que decía... Voz de Nick. Cariño. ¿Por qué hablaba así? me salió distinto a como era mi cabeza. Cariño, olvidas que soy implacable y mi odio hacia ella la obligará a morir. Es mi lado malvado haciéndolo, no lo arruinará, porque a él le gusta asesinar. Estos imbéciles siempre hablan escriben en- estas giladas. ¿Por qué hablan? Claro, el lado malvado. Estaba por decir por qué hablaba como el Diego al final, ¿viste? Porque no hablaba de él, hablaba de su lado, De su tipo lado su alter malvado. ego malvado. Dalma y Janino tenía tatuado Nick. La noche del miércoles 10 de junio de 2015, Gypsy Rose Blanchard deja sin llave la puerta principal. En la madrugada, Nick entró a la casa y apenas su novio ingresó, Gypsy Rose le dio una cinta adhesiva bien ancha, también conocida en mi mundo como cinta de pavo, y un par de guantes de látex y un cuchillo que normalmente usaban para estripar pescado. Él se dirigió a la habitación de Didi. La mujer de 48 años estaba profundamente dormida. La acuchilló 17 veces en la espalda. Igualmente, en medio del ataque, la víctima se despertó, lo vio y empezó a los gritos y le preguntaba tipo, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¡Ah! Porque, bueno, sí, gritaba como una desquiciada porque la estaban atacando, ¿no? Pero era ¿por qué esa voz? Porque en mi cabeza así era Didi. Y perdón, pero no me da tanta pena Didi tampoco. No, sé cómo. No importa. Bueno, ahora nos van a criticar que ay, la madre es sagrada. Pero basta, señores. Basta. Déjala ahí. Esta no era ninguna madre sagrada. No. Está re enojada. ¿Saben qué? Termina el capítulo. Acá me voy. Cortaba. Chao. Bueno, basta. Bueno, basta. A los gritos le pregunta quién era. Y Nick le Sí. responde: soy tu maldita pesadilla. Me encanta que le hablaba sexy cuando la estaba matando. O sea, No juzgues mis voces, ¿ok? perdón. Me voy. He seguido a dejar el capítulo siempre. No quería grabar el capítulo. Luego de esto, va a buscar a la Gypsy Rose que se había escondido en el baño y se había tapado los oídos con fuerza para no escuchar los gritos. Ok. Tuvieron relaciones en el cuarto de Gypsy. Y Nick, todavía desnudo, le pidió que le limpiara la sangre de uno de sus dedos, ya que se lo había lastimado en el ataque. ¿Dónde Pensé que iba a pensabas que decir había otra sangre? cosa. En otro lado. No había sangre en el pene, Gabriela, por favor. Perdón. Después de esto, se vistieron y agarraron unos $4.000 que tenía Didi ahorrados y se fueron a un hotel en las afueras de la ciudad. Igual Didi vos le había robado $4.000 a quién era, Sí, a al la madrastra, suegro, al padre, algo al así, suegro, al a quién suegro. carajo era. Así que ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. tal cual. Al despertarse se dirigieron a la estación de micros y tomaron uno con destino a Wisconsin, donde vivían los padres de Nick.
Ok. ¿Sabes? Fue raro. Cuando los recogí en la estación de autobuses en Wisconsin, le pregunto a ella, ¿cómo está tu madre? Me habían dicho que Gypsy Rose vivía en un refugio para personas sin hogar porque su madre la había echado. Por eso fue lo primero que le pregunté, pero actuaron como si nada. La forma en la que actuó la niña, quiero decir, ¿cómo puedes hacerle eso a tu madre, perderla y actuar de esa manera? Contó Stephanie Goldhammer, la madre de Nick, en el documental de HBO. Un par de días después, Gypsy Rose, quien luego reconoció que se había sentido liberada con la desaparición de su madre, postea en Facebook los estados de "la perra estaba muerta" y acto seguido agrega el otro en donde decía que había matado a la mujer y violado a la hija, para que pareciera que un malhechor había entrado y atacado a la familia. Ok. Como contamos al principio, al ver estos posteos, los vecinos empiezan a preocupar y llaman a las autoridades, que van a la casa de las Blanchard y encuentran el cuerpo apuñalado de Didi en la casa. No había rastros de Gypsy, acá surge la teoría de que alguien se la había llevado, comienzan a buscarla y la encuentran rápidamente porque claramente ni Nick ni ella tenían idea de cómo desaparecer del mapa. Ujú. Cuando la encuentran, quedan todos en shock porque medio que buscaban al principio una niña enferma en silla de ruedas y se encuentran con una mujer que podía caminar. Acá hicimos como un te lo resumo así nomás de lo que ya conté al principio. Sí. Los agarran a los dos y al ser detenida les dijo tener 19 años, aunque su seguro médico decía que tenía 23. Ok. Recordemos que Didi le mentía con la edad. Pero ella creía que tenía 29. Ella creía que tenía 19, porque le creía a Didi que le decía que tenía 19. Los que sabían que no tenía 19 era, no sé, el padre, Que sabían que tenía 23. que cuando la llamaba, la madre decía como, no, vos no le digas felices 23, deciré felices 19 porque ella piensa que es más chica de lo que es. Ok. Cuando le preguntaron por qué había posteado esos estados en Facebook, Gypsy Rose dijo que quería que alguien encontrara el cuerpo de Didi y le diera un entierro apropiado. Y después agregó, escuchar a alguien cuando es asesinado es aterrador. Sentí náuseas en el estómago. Todo lo que sentís es cuanto miedo tenés. Los detectives de homicidios empezaron a revisar las fichas médicas de Gypsy y algo curioso que encontraron fue que algunos doctores que le habían atendido, al no encontrar pruebas de las enfermedades de Gypsy, pensaron que Didi podía llegar a tener el síndrome de Munchausen por poder. Este trastorno mental se presenta cuando una madre o el cuidador de una persona exagera y comienza a mentir para hacer creer que el menor padece enfermedades. Ujú. ¿Con qué fin? Les gusta la atención del resto y las ventajas que puedan derivar de estas situaciones. Sí. Es como el de la enfermera que habíamos hablado. Lo mismo, sí. Uno de los médicos que pensó que Didi mentía fue el neurólogo pediátrico Bernardo Flasterstein, y en una entrevista dijo que él había examinado a Gypsy Rose y que cuando le dijo a su madre que los diagnósticos previos eran incorrectos, Didi, lejos de mostrarse aliviada porque de repente tenés una hija sana, Sí. la agarró como un ataque. Se enojó y le empezó a gritar tipo que era un charlatán, un chantapúfite. ¿Qué es chantapúfite? ¿Como charlatán? Un chanta. El especialista escribió una carta al médico clínico que atendía a Gypsy donde especificaba que él creía que Didi podía llegar a tener el síndrome de Munchausen, Sí. pero que, nada, no sé qué pasó con esta carta. Un informe policial mencionó que otro doctor había notificado a servicios sociales que no había podido encontrar síntomas que respaldaran lo que Didi alegaba sobre su hija. Eso condujo a que asistentes sociales visitaran la casa de Gypsy Rose en 2 ocasiones, pero en el informe asentaron que no habían observado nada extraño. Ok, la Belén de ahora se respondió a su Belén del pasado. Sí llamaron a servicios sociales, solo que servicios sociales no sirvió para nada. Ok. Por otro lado, volvemos al presente en nuestra historia. Estamos en la detención. Una vez detenido, Nick confiesa de inmediato que el crimen lo hizo él. Dijo, está bien, lo admito. Apuñalé a su madre. Siempre tenía una voz distinta, Nick. Sí, sí. Acá ya no era sexy, ¿viste? Se lo decía sexy al policía. Está bien. Asesiné a su madre. Lo admito, la apuñalé. En noviembre de 2018 fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Ok. Debido a los años de abusos sufridos, Gypsy Rose fue juzgada por separado de Nick y los fiscales no buscaron la pena de muerte. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 10 años de cárcel. O sea que está bien, porque ella no la mató, pero además hay como factores que influían en sus decisiones. Sí, sí. Ponele que ella fue la que
mandó lo a ideó, matarla, pero bueno, o sea, era una pero víctima de también- la otra persona. Sí, 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 sí. O sea, no se justifica, pero también tenía sus razones, por No, decirlo o de sea, una manera. sinceramente yo lo hubiera dejado libre, pero bueno. Sí, sí, qué sé yo, no sé, O sea, igual para mí ay, fue es medio un horrible. asesinato en defensa propia, ¿no? En Sí, ese sí, sí, momento, sí. no es que la estaban atacando y se defendió, pero es una vida siendo torturada por esta mujer. Según los informes médicos de la prisión, la salud de Gypsy Rose mejoró muchísimo porque, y sí, ya no estaba siendo tratada por cosas que no tenía ni estaba tomando remedios que no necesitaba. Claro. Su abogado, Michael Stanfield, le dijo a los medios que, si bien la mayoría de los reclusos pierden peso en la cárcel, Gypsy Rose, con Gypsy pasó todo lo contrario, subió 6,5 kilos. Y pero andás a ver que también la otra no le daba de comer cosas. No, Acá seguramente. cualquier comida que le den era como ya está bien, digamos. obvio. Seguro. Gypsy le dijo a ABC News que ella sabía que no necesitaba la sonda, sabía que podía comer, sabía que podía caminar, pero le creí a mi madre como le creí cuando me dijo que tenía leucemia. Aunque las enfermedades no eran reales, las cirugías y los efectos de todo lo que tomaba sí lo eran. Por ejemplo, le habían extirpado las glándulas salivales porque Didi le daba algo que le adormecía las encías, entonces como que babeaba de manera permanente. Ay, no. Dicen que esto también podría haber sido la causa de la pérdida de la dentadura. Mm, Por otro lado, Nick reconoció que estaba obsesionado con Gypsy Rose. Contó que amaba a Gypsy hasta el punto en el que habría hecho cualquier cosa por ella. Lo he demostrado con lo que hice. Desafortunadamente, por lo lejos que llegué, siento que me ha traicionado, siento que ella me abandonó. En 2018, Nick dio una nota y dijo: desearía haber sabido que era más manipulación que amor. Si hubiera sabido eso, probablemente no habría estado en esa situación en la que estoy. Debido a mi discapacidad, es bastante fácil para mí ser engañado. Realmente creí que ella era mi alma gemela. Hay una parte de mí que probablemente siempre la amará, pero me ha lastimado tanto. Supongo que podrías decir que terminé amando demasiado a alguien. A la revista Cosmopolitan le confesó: esos 5 días que pasé físicamente con ella fueron los más mágicos e intensos de mi vida. O sea, 5 días después de que la mataron, a la madre. La organización Change.org pide en la actualidad una reducción drástica en su condena por considerarlo mentalmente disminuido. a él, A él. al chico. Ujú. A pesar de su enojo, Nick querría volver a ver a Gypsy Rose. Él le envió una carta y ella la tiró. No creo que deban comunicarse, pero igual ella no tiene ningún interés en esa parte de su vida. Gypsy dice que no lo extraña ni siente pena por él. Dijo que Nick era demasiado parecido a su madre. Ambos fueron muy controladores. En una nota con Dr. Phil agregó que Nick tenía múltiples personalidades que eran violentas y aterradoras. El sitio de noticias BuzzFeed le declaró que no siente que ella haya engañado a nadie porque también fue víctima de su madre. Mm. Ella me usó como un peón. Bueno, me afeitaba el pelo y ella decía: se va a caer de todos modos, así que vamos a mantenerlo bonito y ordenado. Creo firmemente que el asesinato no está bien, pero al mismo tiempo no creo que merezca tantos años como tengo. Creo que sí merezco pasar un tiempo en prisión por ese crimen, pero también entiendo por qué sucedió. Claro. A pesar de estar tras las rejas, confesó que se siente mejor en prisión. Con mi madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos, no podía salir afuera y jugar con amigos o cualquier otra cosa. Siento que soy más libre en la cárcel que viviendo con mi madre, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal. Ay, por favor. Pero sí, o sea, Sí. sí. Volviendo al tema familiar de Gypsy, la chica dijo que no sabía que su padre había pagado para toda su vida la manutención correspondiente por ella. Y Rod dijo: muchas veces llamé a Gypsy Rose, pero no la dejaban hablar conmigo. La llamaba para su cumpleaños, pero Didi me decía, por ejemplo: no le digas que cumple 18 años, no quiero decirle cuántos años tiene. Yo pensaba que era extraño, me molestaba, pero esperaba que Gypsy creciera lo suficiente algún día como para que podamos unirnos. Didi tenía la custodia total y podía aislarme por completo de cualquier tipo de relación. En el trato con ella siempre tenía que caminar por una delgada línea. En la actualidad, padre e hija mantienen una buena relación. Se envían mails y se hablan por teléfono. También hay una muy buena relación entre Gypsy y Christy, su madrastra, que es la mujer del padre, con quien tiene 2 hijos más. Esta historia, como hablamos ya en un momento, fue adaptada para televisión en el 2019 en una serie llamada The Act, que es de Hulu, Ujú. y fue protagonizada por Joey King y Patricia Arquette. También inspiró la película Run, que se estrenó en noviembre de 2020. Ay, esa película Actualmente- es terrible. ¿Cuál es?
Ah, la de Sarah Paulson, ¿no? Sí. Porque ahí no es solamente eso, es mucho más y es terrible. Gypsy Rose Blanchard está presa en la actualidad, pero en diciembre de 2023 ya puede pedir la libertad condicional y sinceramente ojalá se la den porque, pobre chica, se la merece. Tipo, ya pagó en vida cada día de Sí. sentencia que tiene el crimen de la madre. Y con eso vamos a cerrar la historia de Gypsy y Didi Blanchard. Sí, un horror, ¿de verdad? Un horror, pobre Gypsy. No me da nada de pena Didi. I'm sorry for you, querida. No, pero pasa que eso también es un problema que es horrible y no creo que, o sea, se puede detectar fácil porque si vos, bueno, sí, lo que decíamos que capaz, siempre hablamos de este caso y decíamos eso de cómo los médicos no se daban cuenta, pero capaz ella cambiaba. O sea, acá tenés médicos que se dieron cuenta y que decían como, che, me parece que está teniendo esto. El problema me parece ya es más como todo el sistema que lo acompaña que, no sé, servicios sociales que van y ven la nena y es como la visitan 2 veces y como, no, está todo bien, la madre tiene razón. Claro. Cuando los médicos te están diciendo, tipo, che, la madre, o sea, está mintiendo, no lo hace conscientemente porque también tiene como, sufre de algo. Claro. De algún trastorno, de un síndrome. Y nada, es como tu trabajo es también cuidar a los nenes. Y que una chica no pase 23 años siendo torturada por procedimientos médicos que no necesito jamás. Claro. Y bueno, ahora sí, nos retiramos. Con el speech Vamos. de Belén. Ahora... Pueden encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier plataforma en la que se encuentren podcast, ahí estamos. También estamos disponibles en YouTube, nos encuentran como La Muerte Nos Sienta Bien Podcast, se suben capítulos nuevos todos los sábados, normalmente al mediodía, hora argentina, y se suben a la par en Spotify, Google Podcast, cualquier plataforma y YouTube. También nos pueden seguir en las redes si desean ver fotos del capítulo, que nuestras redes son... Nos pueden seguir en Instagram en @lamuertenossientabien y también tenemos un mail que es lamuertenossientabien@gmail.com. Y ahora sí, eso fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Adiós. Adiós. Yes, what can I do for you?